Bienvenidos, esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan el día de hoy. Sin petróleo y contrarreloj, Trump confirma contactos con La Habana y lanza un ultimátum. ¿De qué se trata? Y mientras tanto, hora cero en Cuba. Un solo barco mantiene encendida la isla, les contamos los detalles. Increíble. Abuela cubana con demencia conmueve al sur de Florida. Está detenida por ICE. Y en Sunrise, indignación total. Dejó a sus hijos sedientos dentro de un Uber por varias horas. ¿Cómo terminó todo? Tenemos toda la información. Esto es América Noticias, comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a La Habana. Cuba debe llegar a un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde, en un momento en que la isla enfrenta su mayor asfixia energética en décadas. Las declaraciones las hizo a bordo del Air Force One, donde describió un país sin combustible, sin liquidez y con su funcionamiento básico comprometido. Según el mandatario, el corte del petróleo que durante años llegó desde Venezuela dejó al sistema cubano sin su principal soporte. El impacto ya es visible. Vuelos restringidos por falta de combustible, servicios esenciales operando a media capacidad y una economía que no logra sostener su ritmo habitual. En ese escenario, Trump reveló que su administración y el secretario de Estado, Marco Rubio, mantienen contactos con representantes cubanos, aunque evitó detallar el contenido de las conversaciones. El mensaje es claro: Washington cree que el deterioro interno obligará a negociar. Cuba is right now a failed nation, and they don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil, there's no money, there's no anything. Analistas señalan que podría incluir exigencias políticas, cambios económicos o compromisos en materia de seguridad dentro de una estrategia más amplia que busca redefinir el modelo de poder en la isla. Cuando se le preguntó por la posibilidad de una acción militar, el presidente no la confirmó, pero dejó una frase que elevó la presión. Dijo que, si ocurriera, no sería una operación difícil, aunque insistió en que no la considera necesaria por ahora. Todo ocurre mientras el país enfrenta una cadena de efectos en la vida diaria: interrupciones en el suministro de agua, dificultades para mover alimentos y suspensión de actividades en centros educativos, en un contexto que organismos internacionales ya describen como una emergencia humanitaria. La ayuda externa que ha llegado en forma de comida y medicinas no resuelve el problema central: la energía que mantiene en pie la infraestructura básica. Hoy la ecuación es política y económica al mismo tiempo. Washington aumenta la presión para forzar un entendimiento, y La Habana debe decidir si negocia en el momento de mayor fragilidad de su sistema, un pulso diplomático que puede definir el rumbo inmediato del país. Seguiremos de cerca esta información para traerles los últimos detalles. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Hora cero en Cuba. Todo depende de un barco. Y de Washington. En medio de la parálisis energética que golpea a la isla, la llegada de un petrolero a la bahía de Matanzas se convierte en un evento de supervivencia nacional. El buque Nikos y Membos rompe más de un mes sin entradas de tanqueros con suministro externo en un país que hoy depende de cada descarga para mantener encendidos sus sistemas más básicos. Pero mientras ese barco representa un alivio momentáneo, en Washington se discute un movimiento que podría cambiar el tablero. Estados Unidos evalúa permitir envíos limitados de combustible con fines humanitarios, principalmente gas para cocinar y diésel destinado a sostener servicios esenciales como el bombeo de agua. La posibilidad surge después de meses de presión de la administración de Donald Trump contra gobiernos y empresas que abastecen de petróleo a La Habana
Una estrategia que ha reducido al mínimo los suministros y obligado al régimen a recortar jornadas laborales, apagar centros estatales y disminuir operaciones en sectores sensibles. Hoy el país funciona en modo de emergencia. Sin reservas estratégicas y con una producción nacional insuficiente, cada cargamento define cuánto tiempo pueden mantenerse activos el transporte, la generación eléctrica y la distribución de agua. Los especialistas advierten que el margen es cada vez menor. Si en las próximas semanas no se garantiza una nueva entrada de combustible, Cuba podría llegar a lo que ya llaman la hora cero, el punto en que los servicios básicos comienzan a colapsar de forma encadenada. El papel de Matanzas es decisivo. Allí está la principal terminal de supertanqueros y la termoeléctrica más importante del país, infraestructura que todavía arrastra limitaciones desde el incendio industrial de 2022 y que hoy trabaja con un margen extremadamente reducido. El turismo en retroceso, el transporte intermitente y los centros laborales con operaciones mínimas muestran un país que vive al ritmo de los barcos que logran llegar a puerto. Por ahora la escena es esta. Un petrolero posiblemente descargando combustible mientras a cientos de kilómetros se debate si se abre o no una válvula de alivio desde Washington. Una decisión externa que podría marcar la diferencia entre prolongar la resistencia o entrar definitivamente en la hora más oscura del sistema energético cubano. Soy Leticia Grau para América Noticias. Seguiremos informando. Una abuela cubana de 79 años, enferma de demencia y en silla de ruedas, lleva 9 meses detenida por ICE en Arizona. Su nombre es Julia Benítez y su historia hoy conmueve a la comunidad del sur de Florida. Desde el centro de detención de Eloy, Julia repite todos los días la misma pregunta durante las videollamadas. ¿Cuándo me van a liberar? A veces reconoce a su hija. Otras veces cree que sigue en Cuba. Llegó a la frontera sur para pedir asilo político, huyendo de una historia marcada por la tragedia. En 1991, su esposo fue asesinado por guardias cubanos cuando intentaba escapar de la isla por mar, un caso documentado como desaparición forzada. Tras denunciar lo ocurrido, su familia asegura que vivieron años de vigilancia, hostigamiento y discriminación. Cuando se entregó a las autoridades estadounidenses, solo tenía pequeños olvidos. Hoy, según su hija, residente legal en Miami, ya no sabe dónde está. Su diabetes está fuera de control y la hipertensión empeora con el encierro. Incluso tuvo que ser aislada por una fuerte influenza. Dentro del centro la conocen como la abuela. Son otras detenidas quienes la ayudan a caminar, ir al baño y conectarse con su familia, porque antes de ser arrestada ni siquiera necesitaba silla de ruedas. Su caso quedó atrapado en el sistema después de que se cancelara el programa migratorio con el que pensaba entrar legalmente. Al cruzar la frontera fuera de un puerto oficial quedó bajo detención obligatoria y sin derecho a fianza. ICE asegura que recibe atención médica adecuada, pero no ha explicado por qué no le otorgan libertad humanitaria. Las cifras muestran que han aumentado los arrestos de personas mayores y han caído las liberaciones discrecionales, pero para su familia el drama es personal. Su única falta fue cruzar la frontera, dice su hija entre lágrimas, mientras recuerda a la mujer que la crió sola y que ahora solo quiere abrazar a sus nietos antes de que su memoria desaparezca por completo. Cada noche la llamada termina igual. Julia vuelve a preguntar cuándo va a salir. Una sobreviviente de la persecución en Cuba que hoy envejece tras las rejas en Estados Unidos esperando una respuesta. Seguiremos de cerca esta historia. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. España anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba en alimentos y material sanitario de primera necesidad, en medio del agravamiento de la crisis energética y económica que golpea a la isla. El anuncio se produjo en Madrid durante el encuentro entre el canciller español, José Manuel Álvarez, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. La asistencia será canalizada a través del Sistema de Naciones Unidas y gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aunque por ahora no se han precisado fechas ni volumen del envío. Se trata de un gesto que llega en uno de los momentos más críticos para Cuba, con apagones prolongados, escasez de combustible y serias dificultades para sostener servicios básicos como la salud y el transporte, una situación que afecta directamente a millones de familias. Sin embargo, la ayuda no incluye petróleo, el recurso más urgente para el país en estos momentos y cuya falta ha paralizado buena parte de la economía, provocado la caída del turismo y obligado incluso a aerolíneas a modificar rutas o suspender operaciones por falta de combustible.
La visita del canciller cubano a España forma parte de una gira internacional en busca de apoyos en medio de la creciente presión de Estados Unidos y del aislamiento energético que enfrenta La Habana tras la interrupción de suministros clave. El encuentro también estuvo marcado por la protesta de activistas cubanos en Madrid, que rechazaron cualquier acercamiento con el gobierno de la isla, mientras, según denuncian, la población enfrenta hambre, falta de medicinas y una profunda crisis social. Esta ayuda se suma a otros envíos internacionales recientes, como los realizados por México, en un intento por aliviar una situación que muchos analistas ya califican como la peor en décadas. Para millones de cubanos, la llegada de alimentos y medicinas representa un alivio inmediato, pero no resuelve el problema estructural de fondo, la falta de energía, la caída de la producción y un sistema económico al límite. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Golpe mortal al narcotráfico. El ejército de Estados Unidos confirmó un nuevo y contundente golpe contra el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. 3 embarcaciones, señaladas como rutas del tráfico de drogas, fueron atacadas en operaciones nocturnas que dejaron 11 personas muertas, sin reportes de heridos entre las fuerzas estadounidenses. De acuerdo con el Comando Sur, en las 2 primeras lanchas, ubicadas en el Pacífico, murieron 4 tripulantes en cada una, mientras que en una tercera embarcación en el Caribe fallecieron 3 personas. Videos difundidos por el propio ejército muestran el momento en que los barcos son destruidos en alta mar. Estas acciones forman parte de una ofensiva militar que comenzó en septiembre pasado y que, según cifras oficiales, ha dejado más de 140 muertos y decenas de embarcaciones destruidas en rutas consideradas clave para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha defendido estas operaciones como parte de una guerra directa contra los carteles y el llamado narcoterrorismo en la región, en un intento por frenar el flujo de cocaína y otras sustancias hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la estrategia también ha generado cuestionamientos internacionales, ya que en varios casos no se han presentado pruebas públicas sobre la presencia de drogas en las embarcaciones atacadas. Mientras continúan los operativos, crece la tensión en las rutas marítimas del hemisferio, ahora convertidas en escenario de una ofensiva militar sin precedentes contra el narcotráfico. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. En medio de la profunda crisis energética que atraviesa Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó clara su posición sobre uno de los temas más sensibles para La Habana. Por ahora, México no enviará petróleo a la isla. Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que continuará la ayuda humanitaria en alimentos y otros insumos, pero el suministro de combustibles no está contemplado en este momento, justo cuando los apagones, la falta de transporte y la paralización de la economía golpean con más fuerza a la población cubana. Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo. Por lo pronto no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Entonces nosotros, claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano. Es una ayuda humanitaria. Sheinbaum también expresó su rechazo a los aranceles impuestos a los países que venden petróleo a Cuba y defendió el principio de autodeterminación al afirmar que corresponde a los cubanos decidir su sistema político sin injerencias externas. Este anuncio se produce en un contexto político clave. Recordemos que en días recientes el congresista cubanoamericano Carlos Jiménez tenía pendiente una reunión con la presidenta mexicana precisamente para abordar el tema del envío de petróleo a Cuba, un punto que ha generado fuertes presiones desde Washington y el sur de Florida. Así que la próxima semana espero que voy a estar con la presidenta Sheinbaum en México. Le voy a pedir otra vez que pare estos envíos de petróleo a Cuba, porque está manteniendo un régimen que no es legítimo, que es comunista, que está oprimiendo su
su pueblo. En paralelo, la mandataria reiteró que México está dispuesto a actuar como puente para un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, una propuesta que ya ha sido planteada al Departamento de Estado y a la representación diplomática estadounidense en territorio mexicano. México ha sido en los últimos años uno de los principales proveedores de apoyo para la isla, con envíos de combustible, alimentos y asistencia tras emergencias. Sin embargo, el escenario actual marcado por sanciones, presiones políticas y la propia situación económica mexicana parece estar redefiniendo el alcance de esa cooperación. Por ahora, la ayuda humanitaria seguirá llegando, pero sin petróleo, el recurso que hoy resulta vital para un país que enfrenta apagones diarios y una de las peores crisis energéticas de su historia reciente. Seguiremos el curso de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Una escena que ha generado indignación en el sur de Florida. Una madre fue arrestada en Sunrise, tras presuntamente dejar a sus 2 hijos pequeños dentro de un Uber durante horas mientras ella desaparecía. Se trata de Emily Sabogal, de 32 años, quien ahora enfrenta cargos por negligencia infantil y abandono de menores. Según el reporte policial, todo comenzó cuando el conductor del vehículo notó que la mujer no regresaba. Pasó una hora, la llamó, y ella le aseguró que volvería en 12 minutos. Nunca lo hizo. Tras 2 horas de espera sin respuesta, el chofer decidió alertar a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a los niños dentro del automóvil sedientos y con hambre, aunque en buen estado de salud. De inmediato se desplegó una búsqueda que terminó a más de 3 kilómetros del lugar, cuando la mujer fue localizada caminando cerca de un McDonald's en Commercial Boulevard. El informe es contundente. Sabogal no pudo explicar por qué dejó a sus hijos ni cómo llegó hasta allí. Los oficiales señalaron que tenía olor a alcohol, hablaba con dificultad y hacía declaraciones incoherentes. La investigación también reveló que la mujer había estado previamente en un restaurante con los menores, donde consumió varias bebidas en el bar. Empleados del lugar aseguraron que es clienta frecuente y que acude casi todos los días. Sabogal compareció ante una corte este fin de semana. La fianza fue fijada en $1,500 por cada cargo, monto que pagó para recuperar su libertad, mientras continúa el proceso judicial. El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los padres y la seguridad de los menores, y pudo haber terminado en tragedia. Por ahora, las autoridades continúan investigando mientras se define el futuro legal de la madre y la protección de los niños. Estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Pequeños envíos de combustible desde Estados Unidos llegan a Cuba en plena crisis energética. En medio del embargo petrolero y la peor crisis energética en décadas, han comenzado a llegar a Cuba pequeños cargamentos de combustible procedentes de Estados Unidos, concebidos como envíos limitados y muy focalizados. Es el último movimiento del régimen cubano para evadir de algún modo las sanciones del presidente Donald Trump. Bueno, el envío de petróleo, de combustible, de diésel a Cuba a través de unos tanques de combustible que se llaman isotanques. Aquí les voy a dejar la imagen también para que vean qué son estos isotanques. Resulta que las MIPYMES, las famosas MIPYMES, las empresas privadas, le habían pedido durante años al régimen cubano que les permitieran importar su propio combustible, es decir, el combustible que ellas utilizan para todo el proceso de recoger la carga del puerto, etcétera, ¿no? O sea, transportar la comida, las entregas, las paqueterías, etcétera. El régimen por años, nunca quiso permitirles eso. Pero ahora que el presidente Trump ha declarado este embargo petrolero al régimen cubano, al que considera una amenaza, y yo creo que con toda la razón del mundo, una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues el régimen cubano ha permitido a las MIPYMES que entren esos isotanques repletos de diésel. Y hay algunas MIPYMES que ya lo están revendiendo. MIPYMES que por supuesto tienen empresas también aquí, contrapartes en los Estados Unidos y también en México y en otros países. Esto lo han hecho de una manera bastante subrepticia, bastante secreta. De hecho, hoy yo llamé a una de esas empresas y se pusieron bastante nerviosos cuando escucharon mi voz. Y tengo entendido por varias fuentes con las que conversé de que no querían de que esto se supiera. Bueno, ya se sabe,
ya lo acabo de publicar. Por cierto, acabo de hablar con el recaudador de impuestos, Dariel Fernández, y él me preguntó incluso qué empresas están detrás de esto, etcétera. Y también acabo de hablar con el Departamento de Estado, que me va a enviar una declaración sobre todo esto, porque además The Economist ha sacado el fin de semana de que probablemente el gobierno del presidente Donald Trump estaría permitiendo, según sus fuentes, yo no tengo esas fuentes, pero según sus fuentes, Trump estaría permitiendo cierto envío de combustible a Cuba para los elementos esenciales. No sabemos si es cierto o no, eso es lo que reportó The Economist. Bueno, lo que sí sabemos es que a través de estas MIPYMES ya está entrando combustible a Cuba, a través de estos isotanques, como les decía. MIPYMES se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales. El gobierno cubano abrió la puerta para que las MIPYMES importen combustible del exterior, como intento desesperado de aliviar la crisis energética. Las empresas privadas interesadas deben cumplir exigentes requisitos, tener depósitos aprobados por planificación física, certificación del Cuerpo de Bomberos, seguros específicos y tramitar todo a través de importadoras estatales como Chimimport o Maprinter, sin poder comprar por su cuenta. También quería comentarles que los envíos de diésel están siendo en estos tanques que ustedes están viendo en pantalla ahora, que se llaman isotanques. De acuerdo con las fuentes consultadas por Martín Noticias, ya se están realizando estos envíos de diésel en estos aparatos que se llaman isotanques desde distintos países, y específicamente me hablaron desde aquí, desde los Estados Unidos, están enviando hacia Cuba, y desde México. Y en esto, ¿quiénes están envueltos? Están envueltos gente de absoluta confianza del régimen cubano. Una de las figuras que ha trascendido y de la que me han hablado recientemente es del hijastro de Miguel Díaz-Canel, el famoso Manolito, que sería uno de los que están organizando todos estos envíos. En cada isotanque pueden transportarse unos 24.000 litros de diésel. La entrega se realiza en el puerto del Mariel directamente. En la práctica, el Estado mantiene el control total de la cadena, autoriza, intermedia, almacena y puede decidir a quién se le aprueba o no cada operación. Esto ha generado dudas sobre el costo final por litro, la burocracia, el riesgo de decomisos y la posibilidad de que solo unas pocas MIPYMES cercanas al poder puedan realmente operar. Refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos. Un incendio de gran magnitud en la refinería Ñico López, a la entrada de la bahía de La Habana, encendió las alarmas en la capital cubana en pleno colapso energético. Las imágenes mostraron una enorme columna de humo negro visible desde varios municipios y obligaron a un amplio despliegue de bomberos y fuerzas especiales. Aunque las autoridades aseguraron que el fuego fue controlado y no hubo víctimas, evitaron precisar el alcance de los daños en una de las pocas refinerías aún operativas del país. El incidente llega en medio de apagones masivos, falta de combustible para el transporte y suspensión de vuelos por ausencia de combustible de aviación, por lo que muchos temen que la ya crítica crisis energética se agrave todavía más. Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional. Cuba decidió posponer el tradicional Festival del Habano, el evento estrella de su industria tabacalera de lujo, alegando dificultades logísticas y el complejo panorama energético que vive el país. El encuentro, que cada año atrae a compradores, ejecutivos y coleccionistas de todo el mundo, requería vuelos, transporte interno, hoteles funcionando a plena capacidad y una infraestructura que hoy está seriamente afectada por apagones, falta de combustible y servicios inestables. La postergación envía una señal clara: si ni siquiera el evento más rentable y simbólico del tabaco premium puede garantizarse, la situación logística nacional es crítica. Para el régimen, supone renunciar, al menos por ahora, a una importante vitrina comercial y a millones de dólares en ingresos, justo cuando más necesita divisas. LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana. La aerolínea LATAM Perú anunció la suspensión temporal de sus vuelos a La Habana debido a la falta de combustible de aviación en el Aeropuerto Internacional José Martí. La compañía informó que, ante la imposibilidad de repostar en la capital cubana con garantías, decidió detener la ruta para proteger su operación y a sus pasajeros.
Esta cancelación se suma a otros ajustes de aerolíneas que han reducido frecuencias o modificado escalas por el mismo motivo. Para los viajeros, especialmente cubanos y residentes en Perú, la medida significa menos opciones de conexión, más costos y mayores tiempos de viaje. Mientras la crisis energética de la isla empieza a golpear de lleno su conectividad aérea y su ya deprimido sector turístico. Gracias por acompañarnos en América Noticias. La información no se detiene. Nos vemos en nuestra próxima edición.